Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Pido y gracias a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo por este precioso día que me entrega hoy para darle lo que el Padre ha puesto en mi mano. Recuerdo una palabra de Jesús que decía, lo que me diste quisiera está hecho. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me brinda. Y te pido, Señor, que cada persona que tú vas a conectar y va a permitir que reciba estas palabras, le sean de gran bendición. Padre, todo lo que tú haces, lo haces por algo y para algo. Te pido perdón y te pido misericordia por un mundo que no te conoce. Misericordia, Padre. En el nombre de Jesús voy a leer la palabra y voy a dar el tema, el título y el propósito de este mensaje. Cuando Dios me entregó a mí el quinto nivel del ministerio, me dijo que se llamaría Perfecta Unidad. Y fue cuando me puso a prepararle los mensajes para el grupo de WhatsApp, porque este canal todavía no se había podido abrir. Y recuerdo que cuando Dios me entregó ese material del grupo de WhatsApp, y Dios le puso como nombre Perfecta Unidad. Hoy yo voy a darle testimonio por qué tiene el nombre de Perfecta Unidad. Paso a paso se lo iré dando, paso a paso le iré comunicando, porque yo sé que hay muchas personas que no entienden la palabra perfección, pero yo le aconsejo a usted que no entiende, que le diga a Dios que le abra los oídos, que le abra la mente y el corazón, porque esto que el Padre me ordenó que le entregara a esto que van a escuchar el mensaje, ya lo del grupo de WhatsApp lo recibieron, lo que quisieron. Nadie va a tener excusa delante del Padre el día que esté frente al tribunal. El Padre tomó Hebreos capítulo 4 y Dios viene a hablarle hoy de un reposo, de obediencia, de fe, de lo que es un auténtico creyente. Dios le va a hablar a usted hoy lo que es un auténtico creyente y que las personas se mueven por fe y que solamente la gente de fe y el que crea será libre y será salvo. Dos cosas tienen las personas que tienen fe. Reciben libertad y reciben salvación. Ahora, si usted es un incrédulo, tenga cuidado. Dice el tema que le puso el Padre, te sorprenderá. El título, lo que voy a hacer te marcará. El propósito, te mostraré el beneficio que obtienen lo que hacen y cumplen lo que yo ordeno. Lo que Dios ordena, ¿dónde? En su palabra. He ahí una diferencia que se establece con este vaso. Y es que en mí se cumple lo que dice Éxodo 15:26. Éxodo 15:26 porta 4 condiciones. Se lo regalo, váyase. Váyase a Éxodo 15:26 y verá allí que habla que para Dios quitar de usted toda enfermedad, oiga bien, toda enfermedad, ahí no está hablando un hombre, ahí está hablando Dios. Ese es el problema grave de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, que quien habla y a quien hay que obedecerle es al dueño de la palabra. La obediencia perfecta consiste no en una iglesia, no en una doctrina, no en someterse a un hombre, consiste en obedecer al dueño del mundo, que es el dueño suyo, al mandato que él entrega, al llamado que le hizo, al ministerio que le entregó. Ahí consiste la perfecta obediencia.
Este vaso era el vaso que tenía más debilidades. Incluso de esto que el Padre le quiere hablar ahora, del tema del sábado. Para Dios convencerme a mí, me tuvo que convencer él. Porque usó a un adventista lo menos 8 horas golpeándome de que yo tenía que guardar el sábado. Y yo decía, ¿qué le pasa a este sabatino? Y sin embargo, cuando llegué aquí a mi casa al otro día, y le pregunté a Dios, ¿por qué tengo yo que estarme tomando todas estas pastillas? Dios me dijo, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que tomar pastillas por un asunto cardíaco que padecí, me pusieron un stent y también por la diabetes. Y cuando le reclamé a Dios, que es al único que usted tiene que reclamarle porque Él es el dueño, la respuesta fue esta: tú no me estás cumpliendo con todos los mandamientos. Pero ya Dios me había entregado Éxodo 15:26 en Nueva York, el día que me hizo una cirugía, anestesiada y todo. Y el texto bíblico que predicó fue en directo para mí. Cuando cumpla con estos 4 mandatos que porta Éxodo 15:26, entonces yo quitaré de ti toda enfermedad, toda enfermedad, toda enfermedad. ¿Y quién quiere estar enfermo? Y cuando usted se le abren los ojos, porque Dios se lo abre y le deja ver a usted que lo que usted está arrastrando es por su... Bueno, yo le mandé ayer a alguna persona para que vieran lo de esta pastora que ha levantado la obra en más de 50 países. Aquella mujer que era una modista igual que yo, y aquella mujer ha dejado tremenda marca en la tierra. Su obra que ella levantó tiene parecido al FML, por ahí pues se llama María Luisa. Hermano, metámonos en lo profundo. ¿Qué herencia deja esta mujer en la tierra? Más sin embargo, ella tiene un testimonio que dice: Dios me puso un cáncer, perdón. Dios me puso un cáncer como consecuencia de mi desobediencia. ¿Por qué? Porque le falló a Dios. Porque todos fallamos. Oiga, todos fallamos. Y aquel que diga que no falla, que se revise. Y a esa servidora de Dios, Dios le puso el cáncer. Porque son los medios que nosotros obligamos a Dios. Como sucedió en New Jersey con aquel pariente del esposo mío, la mujer que tenía los periquitos del amor atrapados, que para Dios traerlo, que era un ateo, la llevaba a la iglesia y se quedaba en el vehículo, y para Dios traerlo tuvo que ponerle un espíritu de cáncer en el cerebro. Inmediatamente se rindió. Y Dios le dijo a través de esta vasija que hoy le habla a usted: tú tienes una petición delante de mí y en 60 días, cuéntalo desde el día, porque Dios no lo obligó, le suéltalo ahora mismo, no, Dios le dijo, tú lo vas a soltar cuando tú quieras. Pero cuando tú liberes los pajaritos, oiga, ¿quién es Dios? Cuando tú me liberes los pajaritos, entonces yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. ¿Por qué usted no recibe lo que usted está pidiendo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón que usted ora y ora y ora y pide y pide y pide y usted no recibe? Revísese. Dice Hebreos 4. Las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reposo de Dios y del creyente. En el verso 1 dice: temamos. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. Aquí el que se lo está perdiendo todo es usted. Si usted escoge andar en Egipto detrás de los panes y los peces. Acuérdese lo que pasó con Pedro cuando tiraba la barca y no pescaba nada.
Y Pedro fue tan claro que dijo, pasamos la noche tirando las redes y no pescamos nada, pero porque tú lo dices, y así sucedió, porque Jesús lo dijo. Entonces cuando Dios viene y le abre el oído y le da una orden a usted, lo suyo es obedecer la voz de Dios. O escuchar la voz de Dios es una de las condiciones que porta Éxodo 15, 26. Cumplir los estatutos, cumplir los mandamientos, escuchar la voz de Dios, hacer su voluntad. Eso es lo que es un auténtico. Ahí es donde se entra en la perfecta obediencia. Cuando usted se conecta del cielo, del sistema del cielo, se olvida del sistema terrenal, se conecta de la fuente de vida y hace la voluntad del Padre. ¿O no le enseña a usted el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Dios le reveló a este vaso que mi papá fue salvo, que no conoció Biblia, nada más que iba los domingos a la iglesia. Porque no hubo un solo día que papá no dijera, antes de acostarse y cuando se levantaba, creo en Dios Padre Todopoderoso. Esa confesión de esa oración lo hizo salvo. Y dice Dios, salvo él y toda su familia, porque Dios es fiel. Creador del cielo y de la tierra. O sea, mi papá confesaba todos los días que él creía en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Ese fue un legado que Dios nos dejó a todos. No sea que alguno de nosotros perezca por no haber alcanzado. En Hebreos 12:16 dice que nos cuidemos y que no seamos como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántas personas por un solo capricho, por un solo pensamiento, por una sola actitud, han perdido todo? En Hebreos 3:11 Dios dice, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. No es cualquier persona que juró aquí, es Dios. Y cuando Él jura por Él mismo. No van a entrar en mi reposo, hermano. Qué doloroso porque mire, si yo le digo a usted lo que fue mi vida antes de Dios meterme en este reposo, ¿quién ha sido la beneficiada aquí? Yo. Y le llego más lejos que en la iglesia que Dios me puso 3 años, en la última misión que me asignó, hacen culto todos los días. Ahora exoneraron el lunes, pero era todos los días, los 7 días de la semana. Y yo duré 6 meses que iba todos los días. Y estoy un poco retirada de la iglesia. Pues Dios siempre me escoge la iglesia un poco lejos. Hermano, luego Dios me dijo, solamente va a venir miércoles y domingo. Ya le había pasado la prueba de la fidelidad, de la obediencia. ¿A quién estaba obedeciendo? A Dios. Te quiero allí. ¿Pero qué sucedió? Que cuando Dios me ordenó que le guardara el sábado, porque cuando vine de Nueva York y le dije, ¿por qué tengo que ser diabética y por qué tengo que tomar pastillas? Me dijo, porque tú no me cumples con todos los mandamientos. Digo, ¿cuál me falta? Me dice, vete a Deuteronomio 5 y allí me encontré con el sábado y me dijo, tú no me estás guardando el sábado. Ahí me di cuenta que no era el sabatino que me estaba golpeando, sino Dios hablándome a través del sabatino. Y Dios usa mucha boca, como está usando la mía, para convencerlo a usted de que usted está mal,
Pero usted se burla de la persona que Dios le envía, se burla de la palabra, se burla de Dios. Y yo le aconsejo a usted, métase en lo profundo de Dios para que Dios le abra los oídos y solamente haga lo que le hable Dios. Incluso muchas veces que usted oiga una palabra que no la entienda, busque un profeta que sea serio, que todavía quedan, para que le confirme a usted. ¿Fuiste tú o no fuiste tú que me hablaste? En Mateo 25:34 Dios dice a lo de su derecha, venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros. ¿Usted está oyendo? ¿Está usted viviendo en el reino de Dios? Eso se lo dio Dios en Mateo 5. Y esta parte aquí de Hebreo 4 me trae a Mateo. Vengan a heredar el reino. ¿Cuál reino? ¿El reino que usted escogió? ¿En cuál reino usted está viviendo? ¿Cuál es su rey? Si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque así ha dicho Dios acerca del séptimo día. Reposó él el séptimo día de todas sus obras. Mire, cuando comienza aquí en esta Biblia americana, el capítulo 4 de Hebreo dice, reposo de Dios y del hombre. Y a este vaso, Dios me llevó aquel día que Jesucristo descansó el sábado en la tumba para enseñarme y decirme, ¿tú sabes lo que sucede cuando tú descansas el sábado? Que te hace una conmigo cuando yo estuve en la tumba. Porque si yo no hubiera descansado ese sábado, no hubiera podido entrar en el reino de los cielos. ¿Usted está oyendo? Arrebate la revelación. Usted no ha entrado en el reino de los cielos. Por el cansancio que usted arrastra, por el agotamiento, por todos los estreos que usted trae. Busca, gimme, dame. ¿Y Dios para cuándo? ¿Y el reposo para cuándo? Dios no pone su gloria en vehículo cansado. Y aquello a quienes antes se le anunció la buena nueva, no entraron. ¿Sabe por qué? Por causa de desobediencia. Este capítulo habla mucho de la desobediencia y la importancia de la obediencia. Por eso voy a ver si puedo darle un testimonio de cuando Dios me mandó a traer los diezmos de Nueva York para acá. Cosa que le va a romper la cabeza a muchos pastores que creen que los diezmos son de ellos, que no son de Dios. Métase profundo en la palabra. Y aquí Dios le enseñó a este vaso, yo soy el dueño del oro y la plata, y se lo doy al que yo quiero. Al que yo quiero se lo doy. Ahí la importancia de que sus oídos sean abiertos. Dios dice otra vez y fija un día diciendo, hoy, por medio de David, después de mucho tiempo, como se le ha dicho antes, si tú oyeres hoy su voz. Hermano, le regalo de Deuteronomio 30, del 15 en adelante, que tiene 4 veces la palabra hoy. Y Job 22, 21 y 22 dice, ven ahora, ahora. Lo ahora de Dios
Dios y los hoy de Dios. Son hoy y son ahora. Y eso es eterno. Eso no es que lo dijo la Biblia aquel día. Le está hablando de hoy y ahora. Dios todos los días nos da oportunidades nuevas. Oh, mi alma adora a Dios. Si tú oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado reposo, Dios no hablaría hoy de otro día después de ese. ¿Usted sabe por qué señala Dios a Josué? Poniéndolo en el lugar de un hombre terrenal, que por más que usted crea que ese hombre terrenal que está por encima de usted, ahí donde usted se congrega, es el líder a quien usted tiene que someterse. Hay uno que hay que someterse por encima de ese líder. Por encima de ese hay uno. Es como Dios le dijo a aquel pastor que se fue al infierno. Y un día de esto voy a traer el acta del bautismo para mostrárselo, para decirle, para que usted vea con sus ojos, por qué se fue al infierno. Porque tropezó con la palabra y usted lo encuentra en Primera de Pedro 2:8. Eso no estaba en el bosquejo. Y dice, tropiezan con la palabra a lo que fueron destinados. Y cuando yo le pregunté a Dios, porque si usted lee la palabra y usted no le pregunta a Dios lo que usted no entiende, cuando yo le dije a Dios, ¿destinado a qué? Me dijo, destinado al infierno. Digo, ¿por qué? Dice, porque tropezó con la palabra. Pero para eso Dios tuvo que llevarme a su iglesia y que Él se atreviera a bautizarme a mí de nuevo. Porque según Él, si yo estaba bautizada con el bautismo de Mateo 28, vayan, cuando Jesús dijo, hagan discípulos y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no estaba bautizada. ¿Por qué? Porque para ese pastor, el bautismo auténtico era el de Hechos 2:38. Acuérdese que cuando Pedro bautizó aquel día, puede ser que a Pedro se le olvidara y todavía la Biblia no estaba ni escrita. Cuando Pedro le preguntaron qué tenemos que hacer, Pedro dijo, bautizarlo en el nombre de Jesús. Ahí la fregó Pedro. Ahí Pedro cometió un error como usted lo está cometiendo hoy, como yo lo cometí, como posiblemente lo siga cometiendo yo. Pero Dios no comete errores ni se equivoca. Por eso dice Dios que la perfecta obediencia de usted va a ser cuando usted se someta a la palabra y al dueño de la palabra. No tropiece con la palabra. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Oye, Dios quiere que usted repose para Él entregarle a usted lo que Él tiene en la agenda para usted. Pero Dios le dice a este vaso, en un cuerpo cansado, yo no puedo usarlo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que se muda en el cuerpo suyo para Él moverse a todos los lados. Y dice, yo no puedo moverme en un cuerpo cansado. Verso 11, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que algunos caigan siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Usted se da cuenta las tantas veces que habla de la desobediencia. Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero yo conozco una persona que sabe esto de memoria y lo reza como el Padre Nuestro, más sin embargo, la palabra no se la aplica ni le corta la rebeldía que arrastra. Porque este no ha puesto los ojos en Jesús. Lo ha puesto en todo lo que les rodea.
¿Y usted? ¿En qué tiene los ojos puestos? ¿En lo que le rodea o lo tiene puesto en Jesús? Yo le recomiendo que se tome la pastilla de Hebreos 12:2. Es más cortante que toda espada de filo y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe los pensamientos que usted tiene y las intenciones de su corazón. Usted a Dios no lo engaña. Dice el verso 13, y no hay cosa creada ni oculta a su vista, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Verso 14, este es Jesús que está en los cielos al lado de su Padre. El verso 16 dice, retengamos nuestra paz. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna de Dios. En el Salmo 95:11 dice Dios, me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mi camino. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y en Deuteronomio 12:9 dice, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la verdad, a la heredad que el Señor vuestro Dios os ha dado. Usted está oyendo, Dios le dice hoy a usted, todavía hasta el día de hoy, usted no ha llegado al lugar de reposo. Por eso no ha recibido lo que Dios le tiene a usted. Cuando crucéis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y él le dará descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguro. Entonces sucederá que el lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestro holocausto y vuestro sacrificio, vuestro diezmo, vuestras ofrendas alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Verso 13, cuídate, estamos hablando aquí de Deuteronomio 12 y Dios me trajo hasta aquí para darle esto como avance del testimonio que le voy a dar ahora para terminar. Dice el verso 13 de Deuteronomio 12, cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vea. Verso 14, sino en el lugar que el Señor escoja en una de tu tribu. Allí ofrecerá tu holocausto y allí hará todo lo que yo te mando. En el verso 21 de Deuteronomio 12 dice, si el lugar que el Señor escoja para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrá matar de tu vaca y de tus ovejas, y el Señor tu Dios te ha dado como te ha ordenado, y podrá comer dentro de tus ciudades todo lo que desee. En el capítulo 14, 24 de Deuteronomio dice, más, si el camino es tan largo para ti que sea incapaz, preste oído, que viene un testimonio, dice, de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, en el verso 25 dice, lo cambiará por dinero y atará el dinero en tu mano e irá al lugar que el Señor tu Dios escoja. Déjeme decirle a usted, pastor, que escucha, que no sabe y no aplica esto que porta aquí Deuteronomio, que Dios escoge el lugar a donde va su dinero, que el dinero es de él. Él es el dueño del oro y la plata. Nos ordena a nosotros darle los diezmos, pero hay pastores que Dios no está agradándose de lo que están haciendo y Dios decide tomar ese dinero y llevarlo a un pastor al que le quiere dar una enseñanza
o una bendición. Porque yo pienso que cuando Dios me dio la orden para que le mandara los diezmos al pastor de aquí, la razón fue que el pastor de aquí no nos hablaba a nosotros, la iglesia, de los diezmos, porque él decía que no iba a mezclar la sangre de Cristo con dinero. Un error. Porque usted no tiene que escoger lo que usted quiere enseñar a la iglesia. Y ahí es que estriba que Dios haya levantado esta escuela para que usted sepa que usted no puede violentar la palabra. Y Dios le quiso enseñar a ese pastor a través de mí que el diezmo es necesario, es importante. Pero el diezmo Dios se lo entregó a los levitas, a los pastores, para que se manejaran en la obra. Porque ningún empresario maneja una empresa sin dinero. Y cuando Dios me entregó esto, antes de partir a Nueva York en el 2008, Dios me llevó a Juan 16 y me dijo, te van a botar de la sinagoga. Y yo le dije, de una iglesia me van a botar. Dice, de una, no, de todas. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque no conocen ni al Padre ni a mí. A usted, pastor, óigalo. Dice Dios, te botan de la iglesia porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vaca, en oveja, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor y se alegrará tu corazón y tu casa. Verso 27, tampoco desamparará al levita que habite en tus ciudades. Oiga bien, en tus ciudades. No significa eso que usted nada más tiene que ocuparse del pastor de la iglesia que usted está. Dice que no desampare al levita si usted sabe que es un hombre de Dios y está pasando por situaciones estrechas, como he visto muchos testimonios, procesos por lo que Dios lo pasa, sin trabajo, enfermo, pierden un hijo, pierden la esposa, pierden esto, y usted ve que es un levita, oiga, vaya y resuélvale. Aquí está el mandato, aquí está en Deuteronomio 14, vaya, aplíqueselo. Ah, no, pero el pastor dice, no, eso no me para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ay, pastor, por favor, alíñese con el cielo. Tampoco desamparará levita, verso 17, que habite en tus ciudades. No dice en una ciudad, no, en tus ciudades. Porque él no tiene parte ni heredad contigo. Verso 28. Al fin de tener de tercer año, sacará todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo depositará en tus ciudades. ¿Le enseña a usted eso a la iglesia, pastor? Yo le aseguro a usted que si hay 2 millones de gente oyendo, mire, cuando el COVID Dios me dijo, vengo a decirte hoy que de todo el mundo que dice que me ama, que me adora, que me sirve y me honra, solamente hay un 2% que están haciendo la voluntad de mi Padre. Y cuando Dios pasó el COVID para probar la tierra, volvió y me dijo, hoy vengo a decirte que con el COVID mi Padre esperaba que el porciento iba a subir, como pasó cuando destruyó la Torre Gemela, que pensó que cuando dejó aquella calle vacía en Nueva York, la gente se iba a humillar ante Dios. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? En vez de subir de un 2%, bajó a 1 y algo. Verso 29, y vendrá el levita que tú no tienes parte ni herencia contigo, y el forastero, al huérfano y a la viuda, que eso nunca se quedan. Eso nunca se quedan, el huérfano y la viuda. ¡Ay, abra los ojos! Que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor, tu Dios, te bendiga. ¿Por qué usted no está bendecido? Revise todo lo que Dios le ha dicho hoy.
en toda obra que tu mano haga. Capítulo 15, voy a terminar aquí de Deuteronomio 5, dice, si solo escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios. Oiga bien, si solamente escuchas su voz, solamente eso, no pida maná. Señor, ábreme el oído que quiero escuchar tu voz. Pero si usted no escucha la voz audible, busca de un profeta y si no, déjeme decirle que lo que porta la Biblia es la voz de Dios. Si usted dura una hora leyendo la Biblia, es una hora oyendo a Dios hablarle a usted. Yo viví eso cuando Dios me llamó, que me entregó Isaías 49. Creía que se iban a desbaratar las hojas de la Biblia porque yo leía. Pero yo leyendo, escuchaba la voz de Dios hablándome. Yo no estaba. Las lágrimas me iban a romper todas las hojas de la Biblia. Porque yo nunca viví una experiencia como esa, que yo escuchaba la voz de Él. Yo iba pasando la vista por la letra, pero la voz de Él retumbaba en mis oídos. Todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Oiga bien, dice, cuando tú guardes todo, cuidadosamente, todos los mandamientos, no uno, todo. Por eso quise darle esta parte, porque usted maldice allá el sábado, pero tome en cuenta dónde que Dios le habla del sábado allá en Hebreo hoy. ¿Y por qué en Hebreo? Usted sabe cuál es el autor de Hebreo, es Jesucristo. Pablo escribió y se deja ver en el verso 19 y en el 23 de Hebreo 13, pero el autor es Jesucristo de Hebreo. Y usted se está burlando, ¿usted sabe de quién? De su dueño. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero tú no tomarás prestado ni tendrán dominio sobre ti. Verso 11 dice, del capítulo 15 de Deuteronomio, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo con liberalidad, abrirá tu mano a tu hermano, al necesitado, al pobre en tu tierra. Verso 14, le abastecerá liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le dará conforme te haya bendecido el Señor. Verso 15, tu Dios, y te acordará que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Es por eso que te ordeno hoy. En Romanos 11:30 dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora Dios nos ha mostrado su misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Verso 31, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Usted está oyendo, cuando usted se acerca a una persona y le ofrece misericordia, es Dios en usted haciendo la obra. Cuando usted no tiene misericordia, revísese que posiblemente Dios está lejos de usted. La insondable sabiduría de Dios, verso 34 de Romanos 11. Pues ¿quién ha conocido la mente de Cristo? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Es Dios el que te aconseja a ti, no eres tú que aconseja a Dios? ¿Quién le ha dado el primer lugar para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Bendición, hermano, que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.